Hola, soy Manuel Oriol, editor de Ediciones Encuentro. En primer lugar, queremos felicitar a Encuentro Madrid por estos 20 años de presencia cultural original en Madrid y en toda España. Deseamos que se renueve esta iniciativa durante muchos años más y que nosotros, como editorial, sigamos colaborando como hemos hecho desde el principio. En este año que tratamos el tema de la amistad, queríamos recomendar algún libro, y qué mejor libro que precisamente La amistad. Se trata del diario de un jesuita que en los años 60 se decidió a ir a trabajar a una fábrica y donde entendió que el camino de su relación con Dios pasaba por la amistad con quien él les ponía delante, con aquellos compañeros de su fábrica, y en estos diarios, de una profundidad impresionante, se percibe la fuerza que no solo a nivel personal, sino también a nivel social y de construcción puede tener la amistad. Así que nada más, espero que disfrutéis con este acto y que también disfrutéis con todas vuestras lecturas. Bienvenidos a este penúltimo acto de la 20ª edición de Encuentro Madrid, en la que bajo el lema Una amistad que teje la historia hemos querido reflexionar en una edición tan especial sobre el valor de la amistad, poniendo también delante experiencias en acto de amistad. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Agradecemos a Ediciones Encuentro el patrocinio de este acto. Hoy nos encontramos aquí para tratar juntos un tema muy presente en nuestra actualidad: la soledad. A lo largo de estos últimos años, entre las historias de las personas que nos vamos encontrando, se ha ido configurando una frase común: me siento solo. Sin embargo, es curioso que muchas de las personas que lo dicen viven acompañados, entre ellos amigos, pacientes, gente conocida. La mayoría de ellos tienen familia y amigos, con una vida tranquila, acuden al colegio, a la universidad o al trabajo. Disfrutan de una noche de fiesta, pasando un fin de semana en la montaña. Todo ello rodeado de gente que los quiere. En cambio, a pesar de esta aparente tranquilidad, siguen confesando que se sienten solos. Esta situación que nos encontramos en España no sucede en un momento histórico de guerra, de posguerra, de pobreza absoluta o de hambre, sino que está sucediendo en el llamado estado de bienestar, que a juzgar por el relato lo sería solo en apariencia. Si nuestros padres y abuelos vivieron tiempos en los que se sufría por todo, ahora nosotros vivimos en tiempos en los que se sufre por nada. Y entiéndase esto como una metáfora. Precisamente es aquí, después de observar, no solo en el aspecto profesional, sino en mi entorno, incluso en mí, en el día a día, donde he encontrado cada vez más testimonios de este sentimiento de soledad, una soledad no deseada, es decir, no un problema de las personas que viven solas, sino una experiencia que es ya casi universal. Estudiando este fenómeno, me encontraba con autores que entienden esta realidad, porque lo es, como la ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias que pueden ser acompañadas por manifestaciones de malestar psicológico. ¿Pero qué significa esto? En realidad, la soledad es un sentimiento complejo que puede ser acompañada por múltiples aspectos, causas y significados. En cualquier caso, otra de las ideas que he encontrado
y que puede servir como primera aproximación a lo que está sucediendo es que si no podemos abrazar nuestra propia soledad, simplemente usaremos al otro como escudo contra el aislamiento. En España, el número de personas que viven solas representa el 10,7% de la población total en los últimos datos de 2022. Y se estima que en 2037 aumente a un 12,5%. Pero estos datos solamente nos hablan de la soledad elegida. Hoy queremos ir más allá e indagar en la soledad que experimentamos todos para comprender mejor el significado de esta amistad que teje la historia y que es el hilo del Encuentro Madrid 2023. Para ello, hoy nos acompañan en nuestro camino Fernando, Jorge y Juan, para que juntos, a partir de su experiencia, profundicemos en todas estas cuestiones. Fernando Vidal es doctor en Sociología, director del Centro de Impacto Social, director de la Cátedra Amoris Laetitia e investigador del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. Además, es profesor en esta misma universidad. Ha escrito 43 libros, como por ejemplo, y por citar solo 2 de los más recientes, Descalzos por el Parque, Familias, Abandono y Exclusión Social, o El reloj de la familia, publicado en 2016. Jorge Freire es filósofo y escritor. Actualmente colabora como articulista en El Mundo y The Objective, también como tertuliano en el programa Más de Uno, de Onda Cero, con el que lleva la sección titulada No nos hagamos daño. Ha publicado 5 libros, el último de los cuales, presentado hace solo 2 semanas, se titula La banalidad del bien. Y por último tenemos a Juan de Haro, psicólogo clínico, director del Centro de Psicología CISAF y da clases en el Máster de Terapia Familiar en la Universidad Complutense. Ha sido psicólogo y coordinador del programa de Familias e Infancia durante 12 años en los servicios sociales de Pozuelo y coordinador de la Escuela de Padres. Lleva más de 20 años dedicado a la formación práctica de jóvenes psicólogos. Empezamos este diálogo con una pregunta que os hago a los 3 sobre cuál es la naturaleza de la sociedad y cómo se relaciona con la experiencia subjetiva de la soledad. De la soledad. Sí. ¿Qué experiencias encontráis y cuál es la naturaleza? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Ah, sí? Vale, si no se me... ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Ana, gracias al Encuentro Madrid por la invitación. Quiero decir que estoy encantado de estar aquí y lo digo porque hace 2 días me da una pereza impresionante. Básicamente porque para hablar de la soledad tengo de hablar de mi experiencia como terapeuta de hace 30 años y es algo muy, muy personal. La naturaleza de la soledad para mí tiene que ver no con una ausencia de relación, sino con todo lo contrario, con relaciones que te hieren, que te generan mal, que te hacen daño. Y esto es un poco la dinámica del mal que hay en estas relaciones que al final te generan este vacío, esa soledad, lo que me gustaría explicar, pero no se va a entender si no explico antes lo que significa la relación terapéutica con la que yo tengo con mis pacientes. Los pacientes son gente normal, es gente maravillosa, gente estupenda, que cuando tú ves su corazón dices, qué bien estás hecho. La relación terapéutica es una relación súper profunda, donde ellos tienen necesidad de mí y yo tengo necesidad de ellos. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué yo tengo necesidad de ellos? Porque el paciente sabe qué es lo que le pasa, sabe cuál es su problema, pero ese conocimiento está velado. Está velado, está almacenado, sus heridas están en su cuerpo y en su memoria y en todo su ser. Ellos lo llevan dentro, pero no lo conocen. Y yo, acercándome a ellos, tengo que ir aproximándome, ir conociendo, ir dándole luz para que ellos vayan conociéndose más. Entonces, es una relación en la que te tienes que meter súper a fondo, donde tienes que ir al dolor humano, donde tienes que ir al vacío, a una experiencia de soledad muy tremenda, una experiencia de mal. He trabajado 12 años en servicios sociales y he escuchado de todo. Y ese mal te hiere. O sea, como persona, te hiere, te hace daño.
y la tentación es como huir de él. Y sin embargo, solo puedes acompañar si tú entras dentro de ese dolor y experimentas de alguna manera el dolor que experimentan estas personas. O sea, ¿y por qué este mal, aunque te hiere, no te mata? Por lo menos esta es mi experiencia. Porque en mí personalmente, el mal que se ve en el mundo, que veo en las personas cuando las conoces a fondo, este mal cada vez más me remite a un bien presente. Un bien presente que yo reconozco en la persona de Cristo. No les suelto rollos a la gente, pero esto es fundamental. Entonces, para mí la experiencia de soledad es la experiencia de vacío que hacen las personas, ¿no? Entonces, me gustaría explicar cuál es esta dinámica que hiere a las personas en las relaciones, que te hace daño, que te hace mal. Voy a coger un poquito la chuleta porque si no la liamos. Intento ser rápido, ¿no? En la dinámica de este vacío, de esta soledad, cuando alguien te hiere, hay tres momentos. El mal que te hacen a través de acciones, juicios críticos o amenazas. Luego la mentira que me creo sobre mi persona al calar el mal que me hacen. Y a partir de ahí el mal que genero. Me gustaría explicarlo a través de un ejemplo que veo con demasiada frecuencia en la consulta. Tiene que ver con abusos sexuales, pero abusos sexuales dentro de la relación de pareja, ¿vale? Que tiene que ver con el consumo de pornografía bastante extendido. El chico consume pornografía, este consumo genera fantasías que buscan ser satisfechas con su pareja. Le pide hacer determinadas prácticas que a la chica le violentan. La chica se niega y aquí llega el primer juicio crítico. Estas son cosas que me comentan. Eres una estrecha, eres una reprimida, si me quisieras de verdad no te importaría. Y luego otras dos frases muy típicas que tienen que ver con la amenaza de abandono, que es lo que más soledad genera. Luego te quejas de que me fijo en esta o en esta otra y no voy a aguantar, ¿vale? Al final la chica accede, experimenta un dolor, una profunda herida que se instala como mentira que me creo sobre mi persona, ¿vale? Y entonces esta mentira me la cuento de esta manera. Estoy sucia, soy una puta, estoy dañada para siempre, no soy digna de ser querida, soy una vergüenza. El chico no le ha dicho nada de esto, pero el juicio crítico que ella experimenta lo vive de un modo mucho más intenso, de tal manera que las personas al interiorizarlo son mucho más críticas con ellas mismas que la crítica que le hacen. Esto es absolutamente demoledor. Y al final, este mal se transforma en un mal que yo genero. Ya puede ser pues, a través de la promiscuidad sexual, donde estoy como... o sea, la gente que me cuenta estas cosas, en esas relaciones sexuales lo que busca es amor, pero hay una dificultad de llegar a conectar, es como una huida. O puede ser también la inhibición o el aislamiento, la desconfianza y mucho rencor, muchas veces un rencor muy pasivo. Por eso un poco lo que yo quería comentaros es, no nos damos cuenta de lo que supone un modo de relación entre las personas que está basado en el juicio crítico. Me refiero a una crítica que te invalida, que te daña, que te hiere. Estamos muy acostumbrados, y sobre todo es dañina cuando es con las personas que son más significativas. Por ejemplo, en la relación padres-hijos o profesor-alumno o amigo íntimo a amigo, ¿no? Me parece que esta es un poco la experiencia de soledad ejemplificada, que, bueno, no me quiero enrollar más, ya lo he puesto bastante calentita la cosa, ¿no? Eso os pasa por decirme que empiece yo. Yo no voy a mejorarla tampoco, Hablando de soledad, la verdad es que es un fenómeno que a todos nos asusta, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación.
Y felicidades por el Encuentro Madrid, que es una de las citas más interesantes de todo el año en la agenda de Madrid, ¿no? Y es verdad que la pandemia hizo emerger algo que no nos hemos dado cuenta que estaba sucediendo ya desde hace algún tiempo, ¿no? El 40% de la gente se siente en soledad en algún momento, el 20% en la última semana, el 5,5% de una forma crónica. Y además correlaciona con factores como que un 21% de la gente no tiene un grupo de amigos y un 5% de la gente no se siente amada por nadie. Es decir, tenemos un problema que ha ido surgiendo, como estos hidrocolitos, ¿no?, que surgen en Siberia, que sabéis que es estos agujeros gigantes que aparecen porque se va la Tierra para abajo, se va perdiendo el permafrost y ese permafrost acaba quemándose y llega un momento en que la Tierra se hunde. Y decimos, ¿cómo podemos tapar este agujero? ¿Cómo ha surgido este agujero? Ha surgido en una onda larga hace tiempo. Si queremos solucionarlo, tenemos que trabajar para que dentro de unos años no vuelva a suceder. Pero ciertamente estamos ante algo que se ha ido incubando. Y se ha ido incubando porque durante décadas hemos sufrido lo que llaman la gran desvinculación. En general, nuestra economía se ha ido deshumanizando, se ha ido haciendo mucho más hipercapitalista, los vínculos laborales con la gente se han ido precarizando, las relaciones con los proveedores se han sujetado simplemente a criterios de pura utilitariedad y en general el consumo se ha hecho mucho más compulsivo y más individualista, y esto no solamente es algo que ha definido nuestro modo económico, nuestro modo de trabajar, nuestra profesión, que es con lo que nos relacionamos con la sociedad en gran parte, ¿no?, porque retribuimos a ella todos los días gran parte de nuestra jornada, sino que además ha ido penetrando en el ámbito comunitario, o una lógica que ha ido descomponiendo las relaciones. Aquello que vivimos en la economía y que decíamos que era una ingeniería que nos iba a flexibilizar y nos iba a permitir ser mucho más ágiles y ser más eficaces, sin embargo ha sido integrado de tal forma, ha sido implementado de tal forma que ha ido al final contra los derechos comunitarios, contra los vínculos comunitarios, no especialmente contra la familia, sino contra cualquier tejido comunitario que podamos tener. Y esto ha llevado a un problema de fondo, que yo creo que es lo que está en el fondo, al menos desde mi perspectiva, que citaba ahora Juan, que es el abandono. La gente vivimos un proceso, una crisis de abandono. La soledad que sufrimos no es un accidente individual, ni es culpa tuya por no cultivar bien tus relaciones, sino que es algo socialmente programado a través de una educación a veces excesivamente competitiva, programado a través de familias a las que no se presta ayuda para poder tener capacidades de crianza o capacidades de relación y de reconciliación dentro de la conyugalidad. Situaciones programadas en cómo damos forma a nuestros trabajos y a nuestra ciudad también. Programado en la forma que tiene el Estado y la forma de relacionarnos con un Estado social formado por personas a veces asociales. Y la situación del abandono es tremendamente existencial. Uno se siente abandonado por la política, se siente abandonado por las empresas. El año pasado hacíamos una encuesta que comentábamos antes con Jorge, Ana y Juan, en la que nos damos cuenta que en los barrios del sur de Madrid hay un problema muy serio de transmisión de la ética laboral. ¿Cómo transmitimos la ética laboral? Eso que va a constituir tu profesión, que va a constituir gran parte de tu contribución, como decíamos antes, a la sociedad, y que realmente es lo que también te une a mucha gente durante el día. El abandono no es solamente un abandono efectivamente de las grandes instituciones en las que los padres dicen no puedes confiar en la empresa para desarrollar tu carrera laboral, para desarrollar tu profesión, porque están intentando amortizar tu puesto todo el tiempo. Por lo tanto, tienes que buscar otras sujeciones. El problema es que ese abandono va cuajando en otros abandonos por parte de agujeros que va teniendo el sistema, agujeros que tiene a veces el mundo educativo, que se ve con unas demandas excesivas para lo que realmente puede dar. Tiene que educar a sus hijos incluso en que les guste los vegetales y el pescado a la hora de comer. Y esa saturación y ese desbordamiento de las instituciones acaba también cuajando en un abandono en el ámbito de la familia, en donde efectivamente las desestructuraciones, las incapacidades que tienes para poder a veces sacar la relación conyugal en un mundo en el que es contracultural ese tipo de relación tan integrada, tan entregada también, acaba creando un abandono radical. Y ese abandono radical no es un abandono solamente de las vinculaciones, sino es un abandono existencial frente al mundo. Y el problema del abandono es que genera trastornos límites de personalidad. Y esto es una terapia, un diagnóstico muy concreto. Cuando tú tienes un trastorno límite de personalidad, que podemos verlo de esa forma patológica o podemos verlo como corriente social, lo que sientes es inseguridad ontológica. Sientes que no tienes un suelo firme donde ponerte en pie.
y tu identidad va bailando y va yendo de una cosa a otra. Yo creo que es lo que explica en gran parte también esta fuerte guerra de identidad, esta fuerte obsesión por la identidad, ¿no? Por la mera narración del yo, y ese abandono es lo que nos explica también por qué estamos tomando soluciones individuales para una vida que esencialmente, humanamente, está hecha de seres que somos para el amor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Teniendo en cuenta que los compañeros que me flanquean se han enrollado tanto, voy a intentar ser breve, en la medida de lo posible. Ya sabéis, Dalí, en la única conferencia que dio en vida, la verdad es que nunca he sabido si esta anécdota nunca he sabido si es real o si es apócrifa, ¿no? Pero dicen que su única conferencia que dio en el Ateneo de Barcelona, se levantó con su bastón, fue al estrado y dijo: voy a ser tan breve que ya he terminado. Entonces recogió el bastón y se fue. Bueno, yo no voy a ser tan breve, pero en cualquier caso trataré de no enrollarme. Por recoger el guante que ha lanzado Juan, cuando ha hablado de algo que me parece esencial para entender eso que venimos a llamar el lazo comunitario, que no es más que la amistad, a la manera aristotélica, es aquello que nos une en sociedad. Yo creo que lo define esa frase de yo dependo de alguien y alguien depende de mí. Y eso es importantísimo, porque cuando hablamos de cómo las sociedades han ido cayendo en la anomia, cómo han ido cayendo en la desvinculación y cómo ha ido cundiendo por doquier la soledad, no solemos hablar de que la mejor forma de unir una sociedad es por medio de las obligaciones. Y de hecho, etimológicamente, obligación, obligare, ya remite a esa ligazón, a esa urdimbre, a ese entretejimiento. Entonces, bueno, efectivamente, hay un libro que me parece esencial, un libro del año 2000 de Robert Putnam, que se llama Solo en la bolera, y que habla muy a las claras de eso que Fernando ha llamado la gran desvinculación, de cuáles son los nuevos patrones sociales que determinan esta creciente soledad, o esta soledad no deseada. Roles sociales progresivamente flexibles, un ideal de autodesarrollo que más bien sería un imperativo, una obligación de autorrealización, un creciente individualismo, una obsesión patológica con el trabajo y un aislamiento social que nos pone a todos en peligro. Entonces, claro, efectivamente esto al final, entre otras cosas, lo que viene a constituir es el paroxismo de eso que en los 60 empezó a llamarse la familia nuclear. Porque ha dicho muy bien Fernando que efectivamente estos grandísimos agujeros que aparecen en Rusia, etcétera, etcétera, aparecen en Siberia. Nosotros nos podemos preguntar cómo taparlos, pero quizás sería más pertinente hablar, aunque quizás no tan urgente, a qué se deben. Y efectivamente se deben a cuestiones mucho más lentas, mucho más paulatinas y mucho más profundas, ¿no? Todos recordaréis, aunque aquí hay mucha gente joven y no lo habréis vivido, esa celebérrima serie La Casa de la Pradera, cuando decía la frase más conocida y archicitada de su protagonista, era Laura Ingalls, cuando decía no hay una palabra tan bonita como hogar. Bueno, efectivamente, eso nos parece muy bonito, quizá porque está de moda, porque eso ya no es así, porque de hecho, precisamente antes, cuando estábamos en el café, lo estábamos hablando, si uno atiende a las novedades literarias que se publican en este país, tanto en novela como en ensayo, hogar es prácticamente la fuente de todos los sinsabores, ¿no? Prácticamente se cultiva eso que Freud llamaba la psicopatología de la vida cotidiana. Parece que en el hogar solo ocurren tormentos y solo ocurren cosas espeluznantes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso da cuenta del cambio social que se ha obrado y que explica que, según el Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, en fin, que tenga un observatorio estatal, yo creo que ya da cuenta de lo importante que es esta cuestión. En fin, según un informe que salió hace unos meses, 1 de cada 10 personas en España no tiene a nadie a quien recurrir por si lo necesita, no tiene a nadie que le ayude. Bueno, efectivamente, cuando muchas veces hablamos de este desarraigo o hablamos del destejimiento del lazo comunitario, hablamos muchas veces de cuestiones simbólicas, de cuestiones posmateriales, y siempre hay quien dice, bueno, en realidad hay cosas más acuciantes que son materiales. El descuido al que, por ejemplo, los barrios del sur de Madrid se han visto sometidos. Que la limpieza sea deficiente, que los servicios públicos hayan ido siendo dejados de lado. Efectivamente, por supuesto que eso es muy importante, pero hay cuestiones que nadie va a negar y es que esta soledad no deseada tiene una base muy clara, ¿no? La verdad es que todos habéis visto y conocéis de sobra, porque además es una sentencia citadísima por articulistas, por columnistas, por qué sé yo, por todólogos, una frase de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, contenida en La democracia en América, ¿no? Sobre todo en concreto en el primer libro, que es un libro publicado en 1835, y en el que dice que el gran peligro de la democracia es la mayoría aritmética, la tiranía aritmética, perdón, es decir, que haya una mayoría impetuosa que de alguna forma imponga a todos una decisión errónea y que se lleve por delante a las minorías. Bueno, esto evidentemente lo hemos visto todos hasta el extremo.
Pero curiosamente no suele citarse lo que Tocqueville, en el segundo libro, publicado 5 años después, en 1840, dice que es el gran problema de la democracia, desdiciéndose de lo afirmado un lustro atrás. Y dice, sí, efectivamente, la tiranía aritmética es muy peligrosa, pero hay algo que es todavía mucho peor, y es que los ciudadanos voluntariamente se convierten en súbditos, es que cunda la anomia, es que nos refugiemos en lo privado. Hoy, sin duda, eso ha llegado al extremo y precisamente, ya sabéis que los filósofos somos filólogos frustrados y nos gusta mucho jugar con las palabritas y sobre todo las etimologías y las palabras antiguas. Bueno, recordar que privado, que es efectivamente el mundo en el que nosotros vivimos hoy, un mundo que se cuece siempre de puertas para adentro, privado significa que tiene una carencia. Privado significa que está privado de algo, privado de luz, privado de compañía, privado de sol, privado de amistad. Efectivamente. Entonces yo creo que eso pues tiene una difícil enmienda. Es tan interesante escucharos, sí. Fascinante. Bueno, con lo que habéis ido viendo, ¿no? Con este impacto que estas maneras de relación, esta desvinculación, el abandono existencial, la falta de lazo comunitario con la que nos encontramos, me interesaría que me pudierais contar, que nos pudierais contar a todos qué impacto tienen todos los factores que habéis comentado en la cotidianidad, en el individuo, en la persona, en el día a día, ¿no? La relación que tiene esto con el mundo de las redes sociales en el que nos encontramos, esta diferencia entre la soledad deseada y la no deseada. Si podéis... Sigue, no, sigue tú, que como no te enrollas nada, estás... A ver. Así acabamos antes. Jorge no es que hable menos que nosotros, es que habla más deprisa. Sí, es que tiene mucho morro. Mis amigos me dicen que habla 2X. Ya sabéis cuando ponéis una serie y le des a 2X. Es verdad. Bueno, pues ya está. En fin, a mí ya sabéis que me ponéis el capote y bien visto. Vamos a volver con una palabrita de estas antiguas que son muy bonitas. Cuando estamos en uno de esos momentos, antes lo hemos estado hablando, que más consecuencias y más deletéreas han sido esas consecuencias para nuestra salud mental y sobre todo para la de los más jóvenes, que es el confinamiento. Cuando estábamos en los peores momentos se nos hablaba mucho, lo recordaréis, uno de estos sintagmas terribles popularizados por periodistas, que era el de inmunidad de rebaño, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso porque la palabra comunidad y la palabra inmunidad ambas derivan etimológicamente de munus, que significa deuda. Eso significa que cuando tú vives en comunidad tienes una deuda con tus deudos. Es decir, que tú no te bastas y sobras. Y eso, reconocerlo, supone ir a contracorriente de una cultura que hoy nos impele a creer que somos artífices de nuestra aventura, que nos hacemos si nos sobramos, que somos prácticamente pues causa sui, como el dios medieval, o sea, que nos hacemos a nosotros mismos y que la función de los demás es darnos palmas y jalearnos porque no debemos nada a nadie, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso no es así. Entonces, para que exista una comunidad, uno no puede tener inmunidad. Inmunidad significa que yo puedo dedicarme a cuidar de mi huerto y que no necesito a los demás, que puedo vivir en una isla. Eso no es así. Todos vivimos en comunidad porque en el fondo todos dependemos de los demás. El hecho de que se haya trivializado en los últimos años, a mi juicio, en los últimos meses, perdón, esta cuestión que acabo de citar de la salud mental, creo que responde a una voluntad de escamotear las causas profundas que hay en este malestar y que en el fondo es un problema de salud, de soledad no deseada. Es decir, la salud mental de la que tanto se ha hablado, sobre todo cuando se ha convertido en un asunto político, cuando se ha incorporado en la agenda política y ha sido instrumentalizado por una serie de actores políticos, en el fondo se ha convertido en un flatus vocis. Se ha convertido en una cosa que no significa absolutamente nada, ¿no? Y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es de que en los últimos meses se ha empezado a ir deslizando una especie de explicación monocausal. Se nos empieza a decir que en realidad el sistema es el que nos enferma, ¿no? Fijaos que durante mucho tiempo todos hemos abjurado de la odiosa autoayuda diciendo que nos daba soluciones fáciles, ¿no? Que la autoayuda en el fondo caía en la falacia voluntarista. Si tú quieres, puedes. Si tú te empeñas, conseguirás hacerlo. Mentira. Hay cosas que no tienen una solución individual. Bueno, pues ahora el péndulo ha llegado al otro extremo y nos da una solución igualmente estúpida. La culpa es del sistema, la culpa es del malestar en el capitalismo. Este sistema productivo nos enferma, que es en el fondo la respuesta más conformista. Porque te dice, tú no puedes hacer nada, encógete de hombros porque en el fondo hasta que no cambie este sistema no vamos a poder hacer nada, ¿no? Bueno, esto en el fondo es una forma absolutamente irresponsable de despechar una cuestión que nos está afectando absolutamente a todos. Hombre, por supuesto que sufrimos un malestar, pero eso es como decir que el Taj Mahal es un edificio. Hombre, pues efectivamente es así, pero digamos que nos dejamos algo en la explicación, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros
hemos hablado de que 1 de cada 10 personas, según este informe, no tiene nadie a quien recurrir. Hombre, de sobra conocido es que España es un líder, es el país líder en su entorno en consumo de sedantes y de ansiolíticos. Que de un tiempo a esta parte, cuando la salud mental se ha convertido en un tema tan relevante, que la única solución sea precisamente medicalizarnos más, yo creo que es la prueba palpable de que estamos errando el tiro, de que nos está hablando de las causas profundas que hay detrás de todo esto, ¿no? Y que en el fondo todos vamos a la búsqueda de un sentido, y ese sentido tenemos que entre nosotros encontrarlo. Bueno, yo seré largo. No, yo creo que es verdad que hay una primera llamada de atención, ¿no? Es decir, que cuando hemos escuchado estos datos referidos a Inglaterra, a Noruega, decimos normal, porque con la vida que llevan allí es normal que se sientan solos. Pero es verdad que nos sorprende que esto pase en España, en un país que estamos tan orgullosos de la calle, que no somos los mejores en digitalización, pero si tú tienes familia, si tú tienes amigos y quieres disfrutar de ello, vente a nuestro país. Aquí estamos en la paella, en la calle. Por lo tanto, el descubrir que hay este porcentaje de soledad, hay algo de primeras que nos lo creemos porque hay encuestas y muchas al respecto, ¿no? Pero nos cuesta el decirlo. Por lo tanto, nos coge indefensos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos socialidad de este modo, con la familia, con el familismo y con la calle y con los amigos. Por tanto, ¿cómo somos capaces de responder a esto en una sociedad que tiene solamente un 19% de asociacionismo y además la mitad de él es deportivo? Entonces, realmente es complicado cómo poder responder. Yo noto que esto impacta en 3 cosas principalmente. Primero, en la invisibilidad. Realmente no tener amigos, sentirte solo es algo estigmatizado en un país como este. Porque si de algo somos expertos, podemos no saber mucho, pero todo el mundo dice, me conozco bien y solo conocer a la gente. Si tú no conoces a la gente bien y dices, tampoco me conozco muy bien a mí mismo, eres un raro. Esa invisibilización lleva a que uno se autocastigue. Efectivamente, el aumento de suicidio en España, el aumento de autolesión es tremendamente alarmante. 14% de la población española ha tenido ideaciones o tentaciones de suicidio, intentos de suicidio, y un 9,5% se ha autolesionado físicamente. Son cifras realmente bastante espeluznantes. Y por lo tanto la gente lo que hace es invisibilizarse. Nosotros colaboramos desde mi cátedra, colaboramos con los salesianos en el ámbito de empleo juvenil, y hay muchísima gente que ni estudia ni trabaja, que lo que hace es encerrarse en casa, meterse en cama y salir a las 12 de la mañana de cama. Yo creo que hay un segundo elemento que impacta de forma muy, muy fuerte y es en términos de autodestrucción. No solamente quieres desaparecer, no ser visible, sino te sientes extraño a ti mismo. Sientes que el entorno que tienes alrededor no es tuyo. Y eso lleva a muchos efectos, pero entre ellos uno. Y es la sensación de que este cuerpo no es el tuyo. Y yo creo que parte de los efectos que vivimos con todas las cuestiones de sexo, intersexo, géneros, intergéneros, se debe a que hay un impacto en el extrañamiento del propio cuerpo, que has nacido en el cuerpo equivocado. Y esto se debe en gran parte también a este extrañamiento, a esta soledad, que no va contra la sociedad porque ha bajado mucho la crítica social, sino que tú lo derivas en términos de culpabilidad. Y hay un tercer punto y es, algo que comentaba antes Jorge en la conversación que tuvimos, que es la pérdida de autoridad. Y no en términos de la autoridad del poder, que al poder siempre le viene bien que lo critiquemos, sino que los demás sean autores de tu vida. Entonces, en un mundo donde tienes el mandato de ser reflexivo, dada la alta incertidumbre que hay vinculada a los diferentes papeles sociales, resulta que te lo tienes que resolver tú solo. ¿Dónde puedes pensar tu vida? ¿Dónde puedes pensar cómo desarrollarme como persona? Y lo que nos encontramos es un vaciamiento progresivo y que esta libertad y esta fuerte tendencia de personalización y de reflexividad, que es muy positiva, se traduce en individualismo estandarizado. Nunca tan individualistas, nunca tan estandarizados. He tardado, de cuidado. Se está estupendo, ¿eh? Es que la unidad del profesor es de 50 minutos, entonces, claro... Bueno, a ver cómo hilamos la cosa, porque por un lado, vida cotidiana, redes sociales, ansiolíticos, invisibilidad. Me gustaría hablar de la familia. ¿Qué es lo que veo, o sea, en relación a la sociedad? Los padres dedican el tiempo de oro al trabajo. O sea, vivimos una sociedad del cansancio. ¿Cómo diría yo? Ay, que se me caen los papeles. Una sociedad de cansancio donde los padres lo dan todo por el trabajo y cuando llegan a casa están agotados. ¿Qué es lo que quieren? Que los hijos se porten bien, que no den la lata.
Esto es así, bueno, esto lo deseamos todos, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que produce? Una relación formal entre los padres, donde tú lo que esperas es que tus hijos no te den la lata. Al final acabas sucumbiendo, les concedes cosas que no querrías concederles, entonces les descalificas porque te sacan de tus casillas, pero es que además de descalificarles, les das todo. Entonces se produce un binomio en la educación que es permisividad, te dejo hacer todo, más invalidación, te critico, te juzgo, lo que sea. Quiero repetir que esto es terrible educativamente, ¿no? Entonces, o sea, que un padre llegue cansado no quiere decir que no trate bien a sus hijos, no me entendáis mal, por favor. Pero, ¿qué genera esta dinámica? Al final, el hijo llama la atención, están mucho más exaltados, experimentan experimentar la intolerancia a la frustración. Al final, ¿qué es lo que te genera? O sea, que no puedes experimentar el malestar, tienes que ir como huyendo. No enfrentas las cosas, entre otras cosas porque no hay una autoridad que te sostiene, no hay un padre que te da sentido. Y estas cosas te van generando aislamiento, tú te vas metiendo en tu burbuja, y entonces, ¿qué es lo que te permite estar más o menos cómodo? Necesitas vivir distraído. Y en este sentido, las redes sociales, las series, cumplen una función fundamental. Sin embargo, lo que yo veo que es impresionante, cuando un adulto se implica en una persona, en un joven, el joven, o sea, renace. O sea, me ha encantado antes cuando charlábamos con Jorge que decía, no, yo soy muy optimista con los jóvenes. O sea, es verdad. O sea, no sé si el problema es de los jóvenes o es de los adultos que no están presentes, que están ahí. Luego hay otra cuestión. El tiempo de hojalata se entrega dentro de la familia a la relación de pareja. No hay espacio, con lo cual muchas veces no hay espacio. Por tanto, familias que dan espacio a la relación de pareja, que ven signos de amor, de ternura entre los padres, que se pelean pero se reconcilian, que visiblemente se pelean y visiblemente se reconcilian, generan un bien extraordinario. O sea, hace falta esta figura de autoridad que, en el sentido de la figura que da sentido, que acompaña. Me parece que esto es fundamental. Bueno, hasta aquí. Solo por añadir algo a lo dicho por Fernando, dicho por Juan, perdón. Nos hemos acostumbrado en tiempos de redes sociales a pensar que todos podemos tener 5.000 amigos. Y hay un célebre antropólogo, Robin Dunbar, que ha establecido que, bueno, en función de un límite impuesto por la evolución biológica, solo se puede tener 150 relaciones significativas, por así decirlo. No tienen que ser todos íntimos amigos, pero que sean mínimamente significativos, máximo 150, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto yo creo que da bastante que pensar y nos muestra mucho la realidad. Os digo esto por un chascarrillo, en fin, por una cosa que viví hace unos meses. Abrieron un restaurante muy pintón en el centro de Madrid, a lo mejor habéis estado muchos de vosotros, y el caso es que en las camisetas de los camareros, claro, estaban aludiendo todo el rato al confinamiento, ¿no? Entonces ponía, llevamos mucho tiempo sin darnos un abrazo, a ver si nos vemos. Y dices, hombre, fíjate qué colegueo. Y sin embargo, en la pared había un cartel que ponía, prohibido hablar con los camareros. Para pedir las cosas, tienen que hacerlo por el smartphone. O sea, era muy curioso porque al fin y al cabo, aunque esto es un dicharacho, es una broma, pero es algo que sucedió efectivamente, pero es algo que nos muestra cómo la sociedad de la comunicación, la sociedad de la conexión, es decir, estamos conectados de forma instantánea, estamos comunicándonos todo el rato, comunicación viene de comunis, de lo común, sin embargo, es la sociedad del aislamiento, nunca habíamos estado tan comunicados y nunca habíamos estado tan aislados, ¿no? Yo creo que esto evidentemente es bastante ilustrativo, ¿no?
Luego, por otro lado, simplemente por añadir algo de lo que ha dicho Juan acerca de la atención, yo creo que es algo esencial y algo que determina nuestro tiempo, la pérdida de la atención, la pérdida paulatina y absolutamente notable de la atención. Como todos nosotros hemos vivido, no solo los adolescentes, sino también los adultos, que nuestra capacidad de concentrarnos ha ido menguando durante los últimos años. Entonces, evidentemente, bueno, ser atentos, hay que reconocerlo, no es solo atender a algo. Según el diccionario, si tú eres atento, eres una persona considerada, eres una persona que muestra una deferencia hacia alguien. A mí la verdad es que me gustan mucho los pleonasmos. A la gente le parecen fatal, pero a mí me gusta mucho cuando dicen está mal dicho esto de subir arriba, bajar abajo, salir afuera. A mí me gustan porque en el fondo enfatizan las cosas que dices, es como decir las cosas dos veces, ¿no? Y hay uno que me gusta mucho que es testigo presencial. Porque efectivamente es un oxímoron. Si eres un testigo, pues estás de forma presencial. Y no es así. Y no es así. Ahora con las dichosas pantallitas, uno puede ser testigo de algo y no estar ahí presencialmente. Tú puedes ir por la calle, de hecho, con la naricita pegada a la pantalla y estar con la cabeza en las batuecas, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo una niña pequeña y me he dado cuenta de que si estoy con ella jugando en el parque, ella quiere que la esté mirando. Y yo puedo estar ahí de cuerpo presente y, sin embargo, si estoy mirando el móvil, se enfada y me pega unos cuantos gritos. Entonces, claro, efectivamente esta idea de la presencialidad, esta idea de ser atentos con los demás es muy importante. Hay una figura que a mí me gusta mucho, de un libro, el mejor libro después del Quijote, publicado en el siglo XVII, que es Los caracteres, de la Bruyère. Entonces es un personaje que se llama Menalco, y es bastante cómico porque no consigue mantener la atención más allá de unos pocos segundos. Entonces va a hacer un recado, pero de repente se da cuenta de que tiene que atarse los cordones. Después de atarse los cordones se encuentra un conocido que le cuenta una cosa, pero se queda a medias en la conversación porque descubre que tiene que ir a otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Menalco no conocía los smartphones, ¿no? Pero yo creo que estamos todos bajo el signo de Menalco. Entonces, claro, efectivamente esto es muy gracioso. Sin embargo, bueno, evidentemente es bastante peliagudo, sobre todo para los adolescentes. Y aquí recupero el hilo de lo dicho con lo de la amistad. Muchas veces, esto lo estamos viendo todos, cuando hablamos con padres agobiados, hablando de cómo sus hijos ya no sucede lo que antaño, es que mis hijos están todo el día en la calle y quiero meterlos en casa. No, ahora es al revés. Están todo el día con las pantallitas y tengo que arrastrarlos para que se vayan al parque. Bueno, hay muchos que efectivamente, poniéndose campanudos, dicen esto es tan sencillo como quitarles el teléfono. Y eso no es así. Eso es quedarse en la epidermis del asunto. Eso es lo que se viene a llamar el efecto cohorte. La socialización de los adolescentes ahora es esencialmente virtual. Y si tú quieres quitarles ese yugo que se ha anunciado voluntariamente y lo sacas de las redes, lo que haces es acabar con su socialización. Es decir, que encima de que les quitas ese yugo tan oneroso, lo que estás haciendo es aislarlos. Con lo cual ya digo que esta no es una solución, no es un problema que permita soluciones fáciles. Gracias. Es tan interesante como escuchar el recorrido que hacéis. Me interesaba ahora, hablando de Jorge, ¿no?, de soluciones fáciles. No busco una solución fácil a este tema tan trascendental y tan del hombre, pero sí os pediría, ¿no?, que con vuestra experiencia, ¿qué proponéis? ¿Qué camino ponéis delante para que podamos recorrer ante esta necesidad de comunidad, ante este aislamiento de la persona, esta baja capacidad de atención, esta socialización virtual constante, la necesidad de una implicación afectiva? Al final, ¿cómo recuperar estos vínculos, esta amistad que puede ser la respuesta, ¿no?, ante este grito de soledad que tiene el hombre? Voy. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero voy a concentrarme en 3 puntos. Primero, es verdad que la amistad ha sido definida de muchos modos, pero algo que es esencial en la amistad es la contemplación del otro como bendición. Tú has elegido a alguien que se siente elegido, tú te sientes elegido por él, y hay una contemplación del otro como bendición. Y es verdad que cuando éramos jóvenes pasaba el tiempo en nuestras salidas de una forma absoluta, ¿no? Es decir, estábamos todo el día con el otro, no sabías muy bien de qué hablabas, porque yo recuerdo decir, ¿de qué estábamos hablando tanto tiempo? Y yo se lo digo a mis hijos, ¿pero de qué estáis hablando? Que estáis todo el día con la gente. Pero además no estabas solo todo el día hablando, sino que llegabas a casa y les llamabas por teléfono para ver cómo había ido el día, qué te pareció. Y es verdad, ese elemento contemplativo del otro es clave. Y en un mundo tan definido por lo que Jorge ha llamado muy bien la agitación, ¿no? La agitación. Esta programación de la pérdida de atención y de aceleración en nuestro mundo es algo que nos impide ser contemplativos. Contemplativos de lo que vemos, ¿no? De la televisión, incluso del cine, del teatro, del arte, de la naturaleza, sino que vamos consumiéndolo todo.
Y para romper la soledad lo primero que tienes que hacer es contemplar. Ser capaz de contemplar al que tienes al lado. Ser capaz de contemplarlo en su singularidad y en la bendición que supone para él, para ti, para el mundo. Yo creo que hay una segunda solución, y eso es algo que es una cosa como muy ideal, no, porque es algo que creamos en el colegio y que en las formas que estamos teniendo de educar estamos creando, porque hemos sido nosotros los que les hemos metido en la multitarea. Hemos sido nosotros los que les hemos puesto un montón de cuestiones a las que tienen que dar atención. Somos nosotros los que hacemos las reformas educativas. Y tenemos clases en este momento en Madrid donde la mitad de la gente está con síndromes de TDAH. Esto no es normal. Yo creo que en segundo lugar hay algo tremendamente importante, que es crear lugares de confianza. Y generar lugares de confianza no solamente en tu familia, evidentemente, sino también en los ámbitos educativos, en el caso de jóvenes, y en los ámbitos empresariales. Romper esa cadena de desconfianza con las instituciones, que es verdad que nos lleva a una crítica social más amplia de qué forma le damos a la economía, qué forma tienen las empresas, pero dar confianza al menos en tres cosas. Yo creo que necesitamos realmente dar a los profesores, nos cuenta Jorge, ¿no? Necesitamos darles tiempo para poder dedicarse a lo que Ignacio Loyola llamaba el alma a alma. Educamos alma a alma. Y ahí tiene que estar el centro, no tiene que estar en la determinación de las programaciones de tu curso y en todo lo que tienes que meter en Internet. Tienes que tener a la gente centrada en poder estar alma a alma. Yo creo que también espacios de confianza en el ámbito profesional. Bien, de acuerdo. No tengan lugares o que la economía tardemos más tiempo en transformarla, pero al menos que profesionalmente puedas encontrarte con la gente parecida a ti y generar un proyecto de cohesión social. Yo creo que hay un tercer elemento importante, que es atender a aquellos colectivos que son más vulnerables, muy especialmente las personas en desempleo. Todos los indicadores se multiplican por 7, todos los indicadores de soledad se multiplican por 7 cuando tú estás en desempleo. Encima que necesitas mejorar tu capital social para poder encontrar de nuevo trabajo, lo que te encuentras es, por lo contrario, gente que se aleja más todavía. Qué bueno sería el generar espacios de empleo en el que uno no se va simplemente a su casa y espera allí una llamada, sino lugares donde poder continuar resocializándonos, lugares donde poder no ser abandonados por la sociedad. Pero seguro que Jorge Juan tiene un montón de cosas más que añadir, ¿no? La solución a todo esto entiendo que es personal de cada uno. Seguro que todos los que estáis aquí habéis tenido experiencia en algún momento de vuestra vida de sentiros heridos, de haberos sentido solos. Hay dos posibilidades. Cuando a mí me hieren, puedo seguir esta dinámica del mal y transformarlo en este mal, que es un mal hacia mí y hacia los otros, pero puedo hacer otra cosa. Soy libre para decidir amar. La experiencia del rencor, a mí humanamente y psicológicamente, es de las más terribles, sobre todo porque el que tiene rencor es el que padece más, el otro ya se ha olvidado. Me sorprende mucho cuando hablo con los pacientes. Dice, hay una pregunta que siempre hago, es: ¿y a ti qué te ha rescatado de este dolor? Y me dicen, es gente que me ha mirado con amor, gente que ha sabido acoger mi propio límite, mi propia incapacidad, que no ha esperado nada de mí, que simplemente me ha abrazado. O sea, gente que decide amar con todo su límite. Para amar hace falta haber recibido antes un gran amor, pero creo que o sea, la gente es maravillosa, pero la gente no muestra lo que es. La gente muestra una tristeza que está esperando ser reconquistada. Y yo lo que me planteo es, no se trata de que en la sociedad metamos 100.000 terapeutas, sino que cada uno de nosotros, a través de esta mirada sencilla, podemos generar un bien espectacular. Esto es lo que quería decir. Bueno,
Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo diría que la única forma, no es una solución, y quizás sea una cosa bastante abstracta, pero yo creo que el único camino tiene que darse necesariamente por lo local. Montaigne decía que solo a través de lo local se llega a lo universal. Yo creo que eso es muy importante. Aristóteles, no sé si teniendo razón o no, nos convenció de que el ser humano es un animal político, y probablemente lo sea, no lo sé, pero sin duda no es un animal cosmopolítico. Y en la cosmópolis no se pueden echar raíces y no puede uno encontrar un sustrato firme y es muy difícil arraigar. Entonces, reconozcámoslo. No sé si estáis familiarizados con una expresión de ganadera que es refrescar la sangre. Los ganaderos de Toro Bravo, en concreto, cuando tienen que diluir los males de la consanguinidad, cuando la raza empieza a debilitarse, lo que hacen es meter otro toro de otro encaste para fortalecer la raza. No meten un toro de Bengala, no meten un oso polar, meten un toro, ¿no? Bueno, pues de alguna forma es lo local precisamente aquello que más fertiliza y aquello que más reverdece. Yo la verdad es que esta frase de Montaigne me gusta mucho, lo de que solo a través de lo local se llega a lo universal, porque pensando en los que son, mis escritores favoritos y además aquellos que más me han enseñado acerca de la condición humana, el otro día pensándolo, son gente que prácticamente nunca salieron de su pueblo. Eso es muy curioso. Josep Pla, por ejemplo, bueno, sí, hizo algunos viajes, pero prácticamente echó los dientes intelectualmente hablando y estuvo siempre en su Palafrugell natal. Jane Austen, en mi juicio, la mejor escritora de la historia, siempre estuvo en Bath, que es una ciudad muy pequeñita. Unamuno, pues hombre, no es un pueblo, es una gran ciudad, pero siempre estuvo en Salamanca, ¿no? Salvo pequeños momentos de viaje. Bueno, efectivamente, solo a través de lo local y solo a través de lo ultralocal se llega a lo universal. Un íntimo amigo que nació en un pueblecito de Zamora, que hasta hace muy poco no ha tenido tren, bueno, sigue sin tener tren, pero ahora tiene un autobús que acerca al tren y tal, salió asqueadísimo de su pueblo, sobre todo por la falta de oportunidades laborales, ¿no? Entonces se vino a Madrid, hizo su carrera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ha decidido volverse, comprarse una casa, irse al pueblo, porque quiere que sus hijos conozcan un lugar en el que, por un lado, existen los lazos, existen las ataduras, y sobre todo, si necesitas algo, va a haber gente que se preocupe por ti. Yo creo que eso ya dice bastante. Terminamos el acto dando las gracias. No sé si alguno se ha quedado con alguna pregunta, algún comentario que queráis. Pues sí. Brevemente, 5 minutos. Sí, yo creo que es verdad que necesitamos generar comunidad y que ahí está el centro de la producción, ¿no? de vínculo. Pero también es verdad que nuestra civilización se mide por el grado de fraternidad que sentimos por el desconocido. ¿Qué sentimos por el desconocido, por la persona que no vemos, que no conocemos, con el que coincidimos en el autobús y no vamos a volver a ver? Entonces también es verdad que debemos aspirar dentro de esta idea local y dentro de esta idea también de fraternidad universal, ¿no? Donde uno pueda arraigar, y arraiga en el sentido de que amo a la humanidad y amo a la humanidad en todas las partes del mundo, y lo que hago aquí está impactando en el bien general, ¿no? Es verdad que necesitamos también desarrollar este sentido de confianza, de no tener miedo, de ganas de conversar, de ganas del poder de la pequeña conversación, amar al desconocido, ¿no? Yo creo que también es algo muy importante, porque en eso es verdad que no te sientes solo en la ciudad, somos mucha gente, ¿no? Mi madre siempre me decía, yo soy de Vigo, mi madre siempre me decía, ay, Dios mío, Fernandito, con lo grande que es Madrid. Y dice, ya, pero no veo los 5 millones todos los días. Es cierto, no ves 5 millones, pero ves un número de gente suficiente como para contemplar, sentarte en el parque y ver cuando pasa alguien con sus hijos, cuando ver a Jorge pasear con su hija y jugar en el parque, dices, joder, esto es una bendición. Te sientes quizás lejos, no lo conoces, pero nunca te sientes solo. Solo un pequeño matiz. Yo no estoy de acuerdo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Fernando, pero no estoy de acuerdo. El prójimo, y en esto sí convendrás conmigo, el prójimo es el próximo. El prójimo tiene que estar cerca. A mí no puedo amar en abstracto a la humanidad, pero no voy a amar igual a la persona que vive al lado. Esto lo decía Hume, además. La empatía, la compasión es una especie de círculo que a medida que se va agrandando va perdiendo intensidad. Y no puedo sentir la misma compasión por una persona que tengo enfrente como por una persona de un país remoto de la que tengo noticia por televisión. En eso creo que estaremos de acuerdo. Y luego, por otro lado, es verdad que reconozcámoslo, en nuestra sociedad es cierto que se ha ido agigantando esa diferencia entre el individuo atómico y el resto de mediaciones, y eso hace que el prójimo... Claro, para querer al prójimo tiene que haber proximidad, si no es muy difícil, ¿no? Hace unos meses
Bueno, vosotros recordáis, vuelvo otra vez al confinamiento, cuando salíamos a las 8 para aplaudir, entre otras cosas, a esas profesiones que habían tenido que estar en primera línea arriesgando el tipo, como por ejemplo las cajeras. Digo cajeras porque generalmente son más cajeras que cajeros, ¿no? Y decíamos que efectivamente se habían jugado la vida teniendo que estar de cara al público, etcétera, etcétera. Bueno, pues este aquí que yo tengo la suerte de vivir en Madrid, en un barrio, en lo que todavía es un barrio, lo poco que queda de ese poblachón manchego del que hablaba Cela, y entonces suelo ir a un mercado de abastos. Pero cuando no, por cuestiones de horario, no me da tiempo, suelo ir a un supermercado que hay muy grande. Y me he dado cuenta de que últimamente, iba a decir que nos sugieren, no nos sugieren, nos combinan, prácticamente nos obligan a que vayamos a las cajas de autocobro. En teoría, para facilitar o para quitar la carga de trabajo a las cajeras. Y yo no vuelvo, he decidido que no vuelvo, o sea, prefiero que me atienda fatal un cajero o una cajera y si hace falta que me mire con mala cara, hacerlo con una máquina, ¿no? Entonces, claro, esa creciente deshumanización es lo que hace que se acabe con el prójimo, que es el próximo. Es preferible encontrarte ese vecino en el rellano al que detestas pero puedes mirar a los ojos que amar a la humanidad en abstracto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ya que os ponéis solo... Hombre... que no sé si me van a volver a invitar. Solo quería comentar, he estado viendo un cachito de la exposición de Takashi Midori y me ha impresionado como el primer cambio de Takashi es la mirada de su madre cuando se muere. La gente lo que necesita es no muchas palabras, sino una mirada conmovida, que es lo que transforma el corazón. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando ya el acto. Os doy las gracias a los tres, a Juan, a Fernando y a Jorge por estar aquí. Yo salgo agradecida, ¿no?, de poder volver a comprobar que Encuentro Madrid es un espacio donde uno puede poner delante las preguntas que más le interesan o que están más cercanos a su corazón. Y agradecer que podáis compartir conmigo y con todos nosotros vuestra experiencia y lo que vosotros habéis ido aprendiendo. También agradecemos otra vez a Ediciones Encuentro el patrocinio de este acto. Una amplia selección de sus títulos se encuentra a la venta en el stand de Ediciones Encuentro situado en el pabellón principal. Les invitamos a asistir al encuentro final de Encuentro Madrid 2023, que está bajo el título de Una misteriosa fecundidad. Presentará una serie de experiencias en las que se pondrá de manifiesto cómo una verdadera amistad no se limita a buscar el bienestar y el consuelo particular, sino que a través de obras e iniciativas genera una buena vida para todos. Será a las 4 en la Sala Newman. También señalamos que hasta las 5 se podrán visitar en el pabellón principal las dos exposiciones que se exhiben en la presente edición de Encuentro Madrid. Una dedicada a la figura del médico japonés, Takashi Nagai, del que Juan ha comentado brevemente al final, y su mujer Midori, y otra bajo el título El hombre dibujado, que recoge una serie de obras del artista valenciano Ximo Amigo, en las que de forma visual se reflexiona sobre la identidad del hombre contemporáneo. Por último, como muchos de ustedes sabrán, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo voluntario de muchas personas y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos a través de las siguientes modalidades: con un donativo al Bizum 01061 o sumándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más. Tienen toda la información en la página web de Encuentro Madrid. Muchas gracias. Hola, soy Manuel Oriol, editor de Ediciones Encuentro. En primer lugar, queremos felicitar a Encuentro Madrid por estos 20 años de presencia cultural original en Madrid y en toda España. Deseamos que se renueve esta iniciativa durante muchos años más y que nosotros, como editorial, sigamos colaborando como hemos hecho desde el principio. En este año que tratamos el tema de la amistad, queríamos recomendar algún libro, y qué mejor libro que precisamente La amistad. Se trata del diario de un jesuita que en los años 60 se decidió a ir a trabajar a una fábrica y donde entendió que el camino de su relación con Dios pasaba por la amistad con quien él les ponía delante, con aquellos compañeros de su
de su fábrica, y en estos diarios, de una profundidad impresionante, se percibe la fuerza que no solo a nivel personal, sino también a nivel social y de construcción puede tener la amistad. Así que nada más, espero que disfrutéis con este acto y que también disfrutéis con todas vuestras lecturas.